Yo les voy a pedir que todos podamos participar. La idea es que durante esta hora y media he tratado de hacer la sesión lo más participativa posible y todo ello se va a hacer posible si tú también estás con esa aptitud, no solamente de escucha, sino también receptivo a todo lo que hoy se va a compartir. Primero, muchas gracias por la oportunidad de conocernos. Es un poco a veces difícil hacer esto muy personal, pero la idea es que a partir desde este punto, desde esta plataforma, podamos conectarnos. ¿Cuál es el objetivo para esta sesión? Número uno, conocer y comprender la importancia del proceso de reclutamiento y de selección, comprender un poco cuál ha sido la evolución y finalmente conocer el proceso y poderlo adaptar. Cómo las organizaciones, las empresas lo adaptan a sus procesos para incorporar talento a las empresas, a las organizaciones. Y antes de empezar, me gustaría iniciar con este check-in y me gustaría que pensemos, imagínate que tienes el poder de saber, tienes la posibilidad de conocer un poco el futuro. Y hay muchos aspectos que podrías de repente explorar, financiero, personal, profesional, salud, etcétera, etcétera. Si pudieras hacer alguna consulta, si podrías saber algo sobre tu futuro, y la cual podrías tener una respuesta, ¿qué preguntarías? A ver, ¿alguna valiente o un valiente que quiera responder a esta pregunta? Si tú tuvieras la posibilidad de conocer el futuro, ¿qué preguntas harías? ¿Qué preguntas harías? ¿Qué respuesta estarías dispuesto a escuchar sobre algún aspecto personal, de salud, financiero, etcétera? Si alguien desea responder, aquí por favor voy a estar pendiente. ¿Alguien quisiera aperturar su micro y responder? ¿Alguien quisiera responder, por favor? Acá estamos leyendo. Buenas noches a los que se están conectando. Acá me dice Miluska, ¿la educación del Perú mejorará? Bueno, es una pregunta válida. Muchas gracias, Miluska, por contestar. ¿Quién más se anima a participar? ¿Quién más se anima a poder a generar una pregunta? Si pudiéramos tener esa respuesta. Muy bien. María también está por aquí preguntando. Lanza la pregunta, María. Sobre la situación del Perú, muy bien. ¿Qué avance habrá hacia adelante? ¿Algún momento? Muy bien. ¿Lograré mis objetivos personales? ¿Seré un buen líder? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por su participación. El área de gestión humana será reemplazada por la IA. Wow, esa también es una gran pregunta que todos quisiéramos tener muchas más respuestas. Por aquí también siguen uniéndose a la clase. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo serán las empresas en el futuro? Muy bien, muchas gracias a todos los que están participando. Veo que tienen un deseo de no solo de participar, sino también de querer aprender. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de reclutamiento y selección y quisiera ponernos en contexto un poco de todo cómo tenemos registrados los procesos o algunos procesos. Vamos a hablar de los tipos de reclutamiento 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y me gustaría empezar un poco. Desde el año 90, de 1990 hasta el 2000, ha habido una evolución y una serie de cambios que se han venido en todos estos procesos de incorporación de personal a las empresas. El 1.0 se caracteriza porque era la era del papel. Yo no sé si muchos se acuerdan o de repente no, pero yo recuerdo que muchos inclusive llevaban el CV a las empresas, a las consultoras en físico. Voy a imaginar que este es un CV en físico y presentaban y dejaban una carpeta, me acuerdo. Inclusive antes los domingos aparecían en distintos diarios de la capital
una serie de trabajos que se exponían en las páginas centrales, en donde uno podía revisar y ver en qué lugar o hacia dónde mandar su CV, dónde presentarse, en qué momento será. Y era la era del papel. Todo era en físico. Todo se presentaba en físico. Yo recuerdo mucho que los domingos agarraba un periódico muy conocido, abría la página central y ahí estaban todos los trabajos que se ofrecían, no solo en Lima, sino también en algunas provincias. Y ello era importante porque así empezó a definirse, o así era como se hacía el reclutamiento en estos años. Desde el 2000 al 2010 hubo un tema de transición. ¿Qué ocurrió? La aparición del Internet, la aparición de la Internet, el poder todos conectarnos a través en el mundo en tiempo real, y la aparición inclusive del Messenger, no sé si muchos se acuerdan de todos estos elementos de videollamadas que ya empezaron a aparecer en este tiempo, entonces no con tanto auge como ahora, hicieron que aparecieran los CVs, eran los primeros, algunos CVs que ya empezaban a digitalizarse en los formatos de Word, se presentaban, se aperturaron las primeras bolsas laborales. No solamente eran los domingos donde se presentaban los trabajos, en vitrina se ponían los trabajos que estaban aperturándose en las empresas, sino que ya empezaron las empresas, algunas empezaron a hacer uso de algunas plataformas que ya existían en el país, unas primeras plataformas en donde las personas inclusive ponían, agregaban su CV para obtener mayor posibilidad de obtener un trabajo laboral. Ya el reclutamiento 3.0 del 2010 al 2015, ya no solamente había algunas bolsas laborales digitales, sino que ya algunas organizaciones, muchas empresas, entonces ustedes han visto, mencionan, envíanos tu CV, envía tu CV a la tal plataforma, o inclusive ingresamos a las páginas de estas empresas y tiene una opción que dice subir el CV. Entonces, estas plataformas ya se consolidaron, se fortalecieron, tenían mayor canales de contacto con las personas que tenían algún interés por ingresar a estas organizaciones, y ello permitió que esta evolución o la plenitud del tema digital apareciese y se fuera consolidando. Ya aquí también empezaron las redes sociales a ser también una fuente, una posibilidad, un canal para poder atraer, para poder reclutar al talento, ¿sí? El 4.0 ya es otra forma de reclutar en la cual ya no solamente existe las redes sociales, ya no solamente hay plataformas establecidas, sino que ya implica también que la persona, como hay tanto talento en el mercado, también hay un interés por las organizaciones de reclutar no solamente al talento, sino al muy buen talento. Entonces aquí empieza a verse lo importante que es para las personas, la marca personal, inclusive hay evaluaciones de redes sociales, hay empresas, las grandes empresas tienen estos algoritmos, estos softwares sofisticados que empiezan a evaluar a un candidato y van viendo de todas sus redes sociales posibles y poder dar una puntuación, ¿no? Para que pueda ingresar a la persona a la empresa. Y todo esto que vino, todo esto que ocurre en el reclutamiento 4.0 que sigue hasta hoy, nos ha permitido, uno, darnos cuenta que es importante tener un perfil digital, es importante trabajar nuestras redes sociales, es importante tener una marca personal. Muchos profesionales inclusive son de alguna forma influencers, dejan sus videos, comparten información de valor y es una forma también, entre comillas, de marketearse, pero es parte de este proceso. Bien, he establecido 4 elementos de lo que es los tipos de reclutamiento 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ahora, voy a pedirles en este instante que entremos a la plataforma Mentimeter. Permítanme dejar de compartir. ¿Sí?
A ver, voy a estar por acá, permítame un ratito, todos vamos a ingresar a esta plataforma. Si tiene usted su código QR, yo le voy a pedir que ingrese. Sí, hoy día vamos a trabajar con esta plataforma, así que todo el momento, todo el tiempo, por favor, si usted ya tiene su, si ya ingresó, por favor, quédese allí. Ahorita voy a compartir el ingreso. ¿Ya? Ahorita estoy compartiendo en el chat para todos el link para que puedan ingresar el código. Sí, sí, un ratito, por favor. Control B. Aquí estoy ingresando el link. ¿Sí? Por favor, clique y luego, ahora sí voy a compartir el... Permítame un ratito. A ver, voy a compartir share. Jeje. Sí, ya compartí. Ahora voy a presentar. Ahora sí, yo sé que no lo ven en este instante. Voy a compartirlo aquí por la plataforma. A ver, permítanme un ratito, por favor. Pantalla completa. Ahorita lo van a ver y les voy a decir dónde vamos a... Aquí. Eh, ok. Les voy a pedir, por favor, que todos ingresemos con este código 28866. ¿Sí? Pueden visualizar allí. Les voy a pedir que podamos ingresar. Ok. ¿Qué tipo de reclutamiento has participado últimamente? Ok. No les decía que ingresen el código 2866, sino que las personas que se van a conectar puedan hacerlo no solo cliqueando el link, sino también poniendo el código para que pueda llevarla a esta sala. Muy bien. ¿Qué tipo de reclutamiento has participado últimamente? ¿Tienes el reclutamiento 4.0, 3.0, 2.0 o 1.0? A ver, por aquí algunas personas ya me han puesto reclutamiento 4, 4.0, muy bien. Por aquí me han contestado ninguno, también es válido, eso también es válido. Qué otro momento o en qué otro proceso han participado? A ver, les voy a pedir por favor que todos podamos responder, ¿sí? Y listo. Muy bien. Aquí dicen 4.0, ninguno, 3, 3.0. Ok, ok. Todo está parejo. Muy bien, muy bien. Dejamos de compartir, dejo de compartir, vuelvo a la sala. Permítame unos minutos, por favor. Ahora sí, volvemos aquí y voy a ir aquí. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ahora sí ustedes me van a decir si están viendo, si están viendo. Muy bien, ya compartimos esto. Voy a empezar un poco a explicar que hay dos cosas que tenemos que tener claro. Todos los que vamos a trabajar en lo que es la atracción del talento, adquisición del talento, que hoy también se llama, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Número uno, una cosa es el reclutamiento y otra cosa es la selección de personal. Son dos procesos que se unen. En este instante vamos a ver qué es el reclutamiento. Cuando hablamos de reclutamiento, estamos hablando de alguna estrategia para atraer la atención, eh, influir sobre todos los canales, presentar una propuesta laboral y atraer a todos los candidatos que son calificados, que tenemos ciertas características para que ellos puedan ingresar a la organización. Entonces, el reclutamiento tiene como objetivo atraer, convocar candidatos calificados, esa es la idea. Segundo, asegurar que estos candidatos estén alineados con la cultura, con la empresa. Tercero, también crear
en el proceso de reclutamiento, ¿no?, una base de datos de todos los candidatos idóneos que también en algún momento podrían ingresar a nuestra organización. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hoy también hablamos del reclutamiento digital, que básicamente consiste en aprovechar las redes, las herramientas digitales, ya lo decíamos hace un momento, para hacer todo este proceso de atracción del talento. El talento se encuentra fuera de la organización en algunos casos, y queremos que la persona que tiene tales características, que tiene tal formación, que tiene una serie de competencias que calzan con el puesto que yo estoy presentando, pueda interesarse por este perfil y pueda aplicar, pueda venir a la empresa. Y todo eso haciendo uso de medios digitales. Aquí yo presento algunas de las plataformas que uno utiliza, como por ejemplo cuando uno quiere atraer al talento. Por ejemplo, esta es una plataforma, Evaluar, se llama, yo creo que muchos deben conocerlo. Yo me he puesto ahí esta plataforma que a veces he participado, en donde una vez que ingresas, por ejemplo, el circuito del reclutamiento de personal muchas de las veces es, tú ves una publicidad, por ejemplo, en LinkedIn, CompuTrabajo, Boomerang, ingresas, cliqueas y te lleva inmediatamente a una página para hacer exámenes psicológicos. Entonces, esta es una de las formas de hacer un circuito de reclutamiento, ¿sí? No siempre es así, pero hoy presento, esta es una de las formas. Una persona que ya, por ejemplo, otra plataforma para hacer test psicológicos o aplicar también es Multitest. Estos no son las únicas, son muchísimas más, pero es una forma de primero atraer talento y primero, en algunos casos, vuelvo a repetir, hay una serie de evaluación, hay un filtro que está en función a cómo la persona, a las respuestas que brinda en el test, ¿sí? Segundo, ya hablamos del reclutamiento. El reclutamiento, entonces, resumo, consiste en atraer el talento, que el talento que está fuera de la organización se interese no solamente por la posición que estoy ofreciendo, no solamente por el sueldo que estoy ofreciendo, sino que también yo tengo que ver que ese talento que se acerca calce con la cultura de mi empresa, que él tenga las competencias técnicas, personales, las actitudes y aptitudes con el puesto que estoy ofreciendo. Eso es el reclutamiento. Ahora, vamos a hablar ahora de selección de personal. La selección no es otra más que aquella decisión. Yo tengo varios candidatos, imaginemos que tengo los tres candidatos y los tres han estudiado la misma carrera, los tres tienen la misma formación, los tres tienen quizás similares edades, pero ¿cuál será la diferencia? Entonces, durante este proceso, yo con el reclutamiento los he atraído, los tengo aquí al frente. ¿Qué sigue? Empiezo yo a hacer una serie de momentos, procesos, entrevistas, revisiones de los test psicológicos o pruebas grupales, para poder de todos estos procesos sacar lo mejor de lo mejor. La selección entonces consiste en elegir al mejor candidato, reducir la rotación y procurar que este candidato se quede con la empresa, eliminar la rotación que puede haber, ¿sí? Bien, volvemos a entrar nuevamente voy a dejar de compartir, nuevamente a Mentimeter y les voy a preguntar lo siguiente. Voy a dejar, permítanme un ratito. Voy a hacer la siguiente pregunta, así que por favor, aquí todos nuevamente entramos a Mentimeter.
Permítanme un ratito, por favor. Ya, ahora sí, por favor, ingresemos nuevamente a Mentimeter y cada uno va a decir cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección de personal. Me gustaría que Profesor, ingresen, discúlpame, sí, ¿me dígame, puede compartir mediante los mensajes, el código, por favor, para compartir mediante el grupo de WhatsApp? ¿el código o el link? Ah, solo con el link que está trabajando. Ya, ya. Voy a volver a compartir porque ya lo había compartido, ok. Permíteme un ratito. El mismo link es para todo, por si acaso. Voy a volver a compartirlo. A ver, lo estoy mandando al grupo, por favor. Todos ingresamos aquí al link. Permítanme nuevamente compartir, si es que hay algún... Por favor, todos ingresamos al link. Sí, estoy enviándolo 2 veces, por si acaso. ¿Sí? ¿Sí llegó? Por favor. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Vamos a volver a ingresar. Aquí, por favor, presentar. Ya está, aquí los estudiantes son los primeros que han contestado todos. 12 respuestas ya tenemos. Muy bien. Dice, la decisión de elegir la persona idónea. Ok, el reclutamiento es atraer a los candidatos. Selección es elegir al mejor candidato. Excelente. Reclutamiento es atraer a los candidatos. Selección es elegir al mejor. Ok. Muy bien, muy bien. Miren los estudiantes, gracias por su atención. El reclutamiento es el proceso de atraer candidatos potenciales para ocupar un puesto. Muy bien, gracias. Aquí me han puesto también, el reclutamiento es atraer a los postulantes, la selección es personal es, una vez que los se ha atraído, están en la empresa, elegimos al talento según la necesidad. Muy bien, excelente. Me queda claro que se entendió esta parte, así que dejo de compartir. Son muy inteligentes los estudiantes. Muy bien, me parece excelente. Vamos a seguir avanzando entonces. Gracias por su atención, chicos. Estamos muy bien. Vamos por acá entonces. Entonces, hemos hablado de reclutamiento, hemos hablado de selección de personal y seguimos avanzando para que el tiempo no sea nuestro enemigo. Vamos ahora a hablar, ok, Jorge, ya sé que tengo que es el reclutamiento, que es la selección. Ahora vamos a dar un paso más. ¿Qué es el análisis y la descripción del puesto? Muy bien. Uno cuando piensa en atraer talento, es importante, de la misma manera, conocer cuál es la posición que va a estar en oferta, va a estar en vitrina, para que el talento que está fuera de la empresa, en este caso, pueda interesarse por esta posición. Un puesto, entonces, consiste en una serie de responsabilidades, de obligaciones que tiene que realizar una persona. Un puesto es importante porque uno de los colaboradores o trabajadores de la organización es una actividad que realiza continuamente, para lo cual él se ha formado, se ha preparado y tiene competencias que son necesarias para que ese puesto pueda ayudar a cumplir el propósito de la empresa. Muy bien, hasta ahí vamos avanzando. Ahora, ¿qué es el análisis de puesto? Empecemos por esta idea. Cuando decimos de análisis, estamos hablando, si un puesto es la actividad, es un lugar de la empresa, sí, pero cada colaborador tiene una actividad que hacer, tiene una responsabilidad que hacer. El análisis significa, primero, concebir que en la organización se aperture un puesto, vamos a decir, analista contable. Puede ser profesor también, docente universitario también. Puede ser un puesto comercial, etcétera.
miles de puestos, pero vamos a hablar del analista contable, ¿ok? Entonces, vamos a necesitar un analista contable, listo. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué estudios debe tener? ¿Qué tareas va a cumplir aquí? ¿Cuándo son las fechas de su deadline? ¿Cuáles son las fechas importantes que él tiene que hacer corte? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar su rendimiento? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese análisis profundo es el análisis de puesto. Es decir, antes que nazca el puesto hay alguien que ha pensado en esa posición y que ha establecido todo lo que yo he venido diciendo. Una vez que tiene toda esa información, toda esa serie de categorías, entonces lo que hace, que son necesarias para el puesto, responsabilidades, tareas, horarios, estudios, formación, competencias, etcétera, etcétera, empiezo a describir, empiezo a enunciar, empiezo a redactar un documento en donde explico ese proceso. Eso es el análisis y la descripción del puesto. Me parece interesante tenerlo en cuenta, y aquí yo presento estos documentos, es un documento libre que está abierto, entonces acá yo presento, por ejemplo, dice perfil del puesto del coordinador logístico, y entonces acá salen los datos, las características, cuáles son las funciones, mira aquí las funciones que están aquí, que va a ser, cuál es la formación académica que se requiere, cuáles son los conocimientos, cuál es la experiencia, cuáles son las habilidades, las competencias, etcétera, etcétera. Para hacer este documento, primero que se hizo un análisis de todas las categorías, de toda la información que se requiere y luego se organiza en un documento en la cual se enuncia y se describe. Eso es. A partir de aquí, entonces empieza, y cuando tiene el reclutador este documento, él empieza su proceso. Empieza a pensar cuál va a ser la estrategia, qué es lo que se requiere para atraer talento. Mi primera pregunta o una pregunta adicional es, ¿cuál es la diferencia entre análisis del puesto y descripción del puesto? A ver, un valiente o una valiente que aperture su micro y que me pueda decir esa diferencia, ¿sí? Un valiente o una valiente, por favor. Ahorita no hay Mentimeter, sino que vamos a perder el micro, vamos a cambiar la interacción. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es el análisis y qué es la descripción del puesto? Primero, ¿qué es el análisis del puesto? A ver, con tus palabras. Recuerda que aquí todos estamos aprendiendo y mientras más lo repetimos, la información va a quedar en nuestra mente y eso es lo más importante. Y esa es mi tarea, de hacerlo muy sencillo. O de repente alguien que lo puede escribir también. Sí, pueden escribir y aquí yo voy leyendo en el chat. A ver, Shirley Santín, por favor. Análisis es sobrepuesto. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Sí, ¿Me escucha? sí, ahora sí te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bueno, comentarle, bueno, que lo que he entendido sobre el análisis del puesto es el proceso, ¿no? El procedimiento en el que nosotros vamos a determinar las tareas y requisitos para el puesto que se está buscando, ¿no? En este caso, pues, como dio el ejemplo un analista contable, ¿no? Determinar cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus aptitudes y demás, ¿no? Y con respecto al descriptivo del puesto, vamos a tener un formato determinado en el que vamos a colocar todos esos requisitos, aptitudes, conocimientos, ¿no? Entre también pues edades que vamos a considerar y demás sobre el puesto a requerir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias por tu participación, gracias a los que también nos están, Stephanie, Pilar, que estoy viendo que están escribiendo.
Muchas gracias. Acá comparto un poco, dice Pilar. Análisis son evaluaciones de las competencias y la descripción es el proceso detallado del colaborador. Gracias. Javier dice, son procesos que se realizan para conocer las características de un puesto de trabajo y las personas que lo ocuparán. Sebastián, pedir información a los stakeholders para el análisis exacto. Análisis también es necesario, es válido. Hay varias formas de hacerlo. Estrella nos dice, el análisis de puesto es un proceso más detallado que implica recolectar, examinar y organizar la información sobre las responsabilidades, tareas, habilidades y condiciones. Claro que sí. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su participación y vamos a dar un paso más. ¿Ok? Vamos ahora a hablar sobre el proceso de reclutamiento. Ponga atención, estos 6 pasitos, que he tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que usted también pueda tener claridad de todo este proceso, ¿sí? Mira a la derecha, usted tiene acá la descripción del puesto, ¿sí? Usted ya tiene la descripción del puesto. Yo necesito, para hacer el reclutamiento, este documento. Sin este documento, para mí va a ser difícil poder poner en las distintas plataformas el requerimiento que se necesita, las características, las cualidades, las competencias. Algunos piensan que el reclutador o los que trabajan en reclutamiento personal, pues ahí se inventan, ¿no? Y no, todo esto pertenece a un documento que la misma organización ha creado. ¿Por qué? Porque este documento está en función a un puesto que forma parte de la organización, que forma parte de un área o de una gerencia, etc. Entonces, este documento para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque va a ser parte vital para el proceso de reclutamiento. Primera fase de este proceso, entonces, es identificar una necesidad, es decir, una vacante. Lo que ocurre es, las personas que trabajan en talento están, entre comillas, vamos a decirlo, estoy en una oficina y de repente viene una solicitud. En tal gerencia o en tal área de la empresa se requiere, por decirlo así, se ha creado una nueva posición o se necesita reemplazar una posición que en este instante está libre, ¿sí? Entonces viene a las áreas de talento, viene ese documento formal y en ese instante se inicia el proceso. Inmediatamente el de talento busca la descripción del personal e inclusive uno puede acercarse a los jefes inmediatos para afinar el documento, para de repente hay alguna cualidad adicional, un nuevo software que se está implementando, de repente se ha agregado con el tiempo una nueva tarea, una nueva responsabilidad o quizá una nueva competencia, no necesariamente personal, posiblemente técnica también, o hay un nuevo software que se está utilizando. Y la idea es, para no demorar la adaptación del nuevo talento a la empresa, es importante, si es posible en el proceso, encontrar ya que esta persona se encuentre capacitado o capacitada para adaptarse rápidamente, disminuir la curva de aprendizaje y pueda lo más pronto posible estar desarrollándose o adaptándose al puesto en la empresa. Y eso sí es importante para nosotros los que trabajamos en talento. Una vez que identificamos esa necesidad, creamos la descripción, se crea la descripción del puesto que buscamos, ya lo comento, lo volví a comentar, se crea la descripción del puesto para el anuncio, ¿ok? Para ponerlo en la plataforma. Luego de que tenemos toda esa información, decidimos cómo vamos a hacer el reclutamiento. Y hay 2 tipos de reclutamiento. Mire la pantalla, por favor. Hay un reclutamiento que es externo, que es cuando los candidatos se buscan fuera de la organización. Entonces tenemos portales de las universidades, portales de las empresas que se agregan, empresas como Boomerang, como Trabajo, etcétera, etcétera, que también son portales de empleo externas, o también agencias de trabajo, etcétera, etcétera. Pensamos entonces en la posición,
lo vamos a manejar de manera externa o podemos también, puede darse el caso, en que hay personas que están dentro ya de la organización, que tienen posiblemente una experiencia, ya vemos su adaptación en el tiempo y pueden asumir un nuevo reto, asumir un nuevo puesto. ¿Puede ser un ascenso? Posiblemente también puede verse como un ascenso. Y todo ello también contribuye al desarrollo interno de los miembros de la organización. Todo eso requiere de una serie de evaluaciones, de competencias, de expertise y de versatilidad de la persona en el proceso. Entonces, vuelvo a repetir, en el proceso de reclutamiento puede ser externo, cuando yo busco candidatos fuera de la organización, e interno, cuando busco el talento dentro de la organización. Personas que puedan asumir un nuevo puesto, posiblemente con competencias similares, posiblemente en algunos casos puede darse la posibilidad de quizás exista un nuevo reto, hacer nuevas cosas, pero conocen la cultura, lo cual no va a ser difícil adaptarse, tienen eso a su favor. Posiblemente sí habrá que esforzarse a desarrollar otra serie de competencias, pero que como conocemos ese talento, sabemos que podrá ser un reto superado y hay que darle la oportunidad. Eso es importante también conocer que se puede dar y ese es un criterio que se tiene que pensar antes de lanzar el aviso. 4. Tiene las fuentes de reclutamiento. ¿Cuáles son los lugares en donde voy a publicar? Entonces, aquí les mencionaba, bolsas de trabajo en línea, sitios web de empresa, de nuestra empresa, en las redes sociales de nuestra empresa, ¿también podemos poner la solicitud? Pues sí, también. Si es interno, si el reclutamiento es interno, podemos pedir referencia a los empleados, a alguien interno de la empresa, o de repente en la base de datos de la empresa podemos utilizarla, verla, si es que deseamos que sea interno, pero si totalmente tiene que ser externo, podemos ver en las bases de datos de las universidades, base de datos de ferias de empleo, inclusive en LinkedIn nos dan la posibilidad de poder compartir ese requerimiento a través de las redes sociales y poder captar ese posible talento que ingrese a nuestra base de datos o que ingrese a nuestro proceso de selección. El proceso de reclutamiento, entonces, lo que busca es recibir ese CV, recibir a esa persona interesada en esta candidatura, recibir su currículum. Una vez teniendo su currículum, empezamos a evaluar, a recibir, a leer cada una de las presentaciones, cada uno de los documentos que nos llegan a través del correo, a través de la plataforma, inclusive ya existen las plataformas. Les comparto un poco, cuando uno hace los requerimientos en varias plataformas, inclusive el software, ya nos ayuda dándonos una descripción porcentual cuántica, entonces no tengo aquí la vista para hacerla, pero normalmente lo que sale es, supongamos, Jorge Tixa, y dice ahí 20% cumple el requisito de la solicitud que está en el portal. Entonces yo sé que yo requiero mínimo un 60, 70, 80% de los requisitos que estamos anunciando para poder revisar su CV. Hay personas que inclusive me dicen, profesor, bueno, yo envío a veces mi CV a todas partes, con tal de repente por ahí, entre comillas voy a decir, tengo buena suerte o me liga que puedan llamarme y yo te voy a decir con toda seguridad, no te van a llamar, porque cuando uno pone un requisito, inclusive ahora hay solicitudes a través de las plataformas que cuando envías tu CV te sale inmediatamente un recuadro de preguntas y dice, cuéntame cuál es tu nivel exacto de Excel. Cuéntame y escríbeme cuál es tu experiencia que tienes en el manejo de esta herramienta. Cuéntame cuántos años tienes en el conocimiento de esta metodología. Entonces, si no cumples esas preguntas, son como que son filtros, no respondes adecuadamente, no vas a tener un nivel de porcentaje para poder leer tu CV. Y eso es importante tenerlo, porque ya el software actualmente empieza a ponernos categorías
y uno ya puede, porque para un reclutamiento vienen 200, 300 CVs y uno a veces tiene 7 procesos al mismo tiempo y no tiene quizás toda la vida para poder leer los CVs. Sin embargo, el software nos ayuda a clasificar en función a los requisitos que se han establecido de antemano y poder así captar el talento gracias a este filtro que tiene el software, ¿no? Bien, hemos hablado ahorita del proceso de reclutamiento. Llegamos hasta el momento en que tenemos el CV y hacemos una preselección. El software nos ayuda a decir, este sí, cumple con los requisitos, este no. Y empezamos por ahí. Empezamos luego a revisar y a leer. Empiezo yo a revisar y a leer. Y empiezo a decir, ah, muy bien, estas características, tiene esta experiencia, muy bien, ah, eso es lo que estoy buscando, y de repente este también está en la misma porcentaje, pero, ah, ya, estas características, esta experiencia, quizás no le va, no es lo que estamos buscando, puede ser un gran talento, pero no es lo que estamos buscando, entonces vamos poniendo a un lado este ser. Y luego de eso, supongamos que ya tengo de todo un proceso, a veces hay 10 CVs que nos parecen muy interesantes y empezamos a llamar. La entrevista inicial. Entonces, normalmente ocurre por teléfono. Uno llama, muy buenas noches, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le saluda y empieza uno a filtrar. Señor, quisiera, usted está participando en tal proceso, quisiera validar, por favor, su información. Por favor, su edad. Por favor, su distrito en que vive. Es una forma de ingresar al proceso. Presentar el proceso, verificar si el interés de la persona, la motivación que tiene y también poder validar ciertas características o cierto manejo de software o cierto dominio del idioma o cierta expertise en alguna metodología o en el manejo de grupos o en el manejo contable o el manejo de presupuesto, etcétera, 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 para reducir el tiempo. Entonces es como una pre-entrevista y eso ocurre muchas de las veces y de allí el entrevistador conoce y puede filtrar y tener un número menor para poder luego entrevistarlos. Puede ser que en ese instante la persona le diga, muy bien, señor, vamos a la entrevista, lo invito a la entrevista la próxima semana, a tal hora, tal característica, en tal lugar, o como hoy también se estila a través de las plataformas virtuales, alguna videollamada, o también se estila lo contrario, primero pasa la aplicación de exámenes o pruebas psicotécnicas y luego le dice si usted, en caso de que pase este siguiente rubro, estará siendo convocado para una entrevista. En la entrevista ya la persona pues hay la posibilidad de conocer un poco su expertise, hacer preguntas, validar la información y todo. Una vez que ya la persona ha sido de toda esta entrevista, tenemos otra vez un filtro, unos cuantos, los CVs que quedan. Entonces, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Si nosotros manejamos el proceso, ya tenemos una terna final para presentar al jefe inmediato del área que nos ha solicitado, o si depende de nosotros el proceso, podemos ya desde allí definir quién es el candidato idóneo, agradecer la participación de los otros candidatos y poder pedir los documentos que se necesitan, regularizar su ingreso al área de administración de personal, o que presente los documentos tales en tales fechas, o que pase por el examen médico que se requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es importante comprender que esta es un área dinámica, pero son dos procesos, reclutamiento con una serie de pasos, que lo he visto y lo he explicado, y la selección de personas, con una serie de pasos que también me parece importante. Ahora sí, vamos nuevamente a la plataforma, voy a dejar de compartir para entrar al link.
A ver, ahora sí, por favor. Todos ingresamos a Mentimeter. Yo ahorita voy a compartir pantalla. Aquí. Eso, por favor, ingresamos. A ver, ustedes me van a decir, ¿cuál cree que es la fase más importante del proceso de reclutamiento? Aquí yo pongo la identificación de la necesidad, descripción del puesto, el tipo de reclutamiento, todas las fases. ¿Qué opinan? A ver, de una vez empecemos a ingresar, jóvenes. La identificación de las necesidades. Ingresemos rápidamente, jóvenes. Les agradezco por participar. La descripción del puesto. Muy bien, muchas gracias. Por favor, sigan ingresando. Los demás pueden escribir en el chat si es que de repente tienen alguna dificultad de ingresar. Aquí los puedo ir leyendo en, en la plataforma. Así que por favor les voy a pedir que ingresen. Unos segundos, 20 segundos más e ingresamos. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, acá nos dice que cuál es la fase más importante del reclutamiento. Muy bien. La identificación de las necesidades, primer puesto tiene todas las fases, está en segundo puesto, descripción del puesto, el tipo de puesto, tercer y cuarto. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es todas las fases del proceso de reclutamiento. No voy a negar que alguna puede ser quizás más importante que otra, pero todas son concatenadas, todas van de la mano, todas son importantes en el proceso. Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por estar muy atentos en todo este proceso de aprendizaje. Eso me alegra porque veo mucho interés y mucho deseo de aprender. Y eso me motiva. Bien, hasta que entonces hemos visto esto, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto que es el proceso de reclutamiento, de selección. Hemos visto las diferencias, hemos visto los procesos, hemos visto qué es un puesto, la descripción, el análisis y la descripción del puesto. Muy bien. Vamos a dar un pasito más. Estos procesos, vamos ahora a estos procesos de reclutamiento y selección de personal. La selección de personal tiene muchos más procesos y ahora vamos a conocer algunas técnicas que podemos usar o se pueden usar en estos procesos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí algunas que van apareciendo en la pantalla y que voy a ir explicando brevemente, ¿sí? Bueno, una simulación viene a ser aquella recreación que se hace para algunos puestos, sobre todo en los puestos de tecnología, de TI, hay algunos software, los vamos a ver más adelante, así que luego vamos a ver un poquito más y conocer un poquito más. Hay unos software que nos permiten para alguna serie de puestos recrear una situación, simular alguna situación para poder ver las destrezas, las habilidades en el manejo de ese software, en el manejo de algún resultado, y esas simulaciones son importantes. Aquí se requiere mucho de plataformas, de software sofisticados para algunos puestos. El Assessment Center, más bien, lo que busca es recrear una situación. Tengo a los candidatos, los reúno en una sala, los voy a describir así, y intencionalmente yo propongo alguna serie de actividades con alguna competencia que yo deseo evaluar, que yo deseo medir, en las cuales los candidatos en ese momento, yo a través de esa actividad que propongo, que tiene un objetivo, voy a poder evidenciar
tengo adicional a quien está dirigiendo, supongamos que yo soy el reclutador y yo estoy dirigiendo esa actividad, tengo 2 personas más que son el jurado para que podamos coincidir. La idea es que coincidamos cuál de todos ellos tiene las competencias, las cualidades para el puesto que se está ofreciendo. A veces también los CVs, hoy hay mucha posibilidad de recrear, de mejorar, hay tantas técnicas, talleres, por la IA uno puede mejorar muy bien su CV. Entonces, sin embargo, al realizar un assessment center, uno puede verificar in situ, en ese instante, si aquello que dice el documento, el CV, es real. Y esta técnica nos permite mucho poder filtrar, entre comillas, y reconocer las competencias que tienen los candidatos. La entrevista es una técnica muy conocida y que todos manejamos, vamos a ver un poco de ella más adelante. Las pruebas psicométricas o las pruebas psicológicas, como los exámenes de conocimiento en relación al manejo de una herramienta, pues también son importantes, ¿no? Yo aquí pongo algunos test que pueden ser de repente conocidos, poco conocidos, no lo sé, algunos que se pueden usar en selección de personal, la mayoría de ellos, por ejemplo, los que usted ve aquí, nos permiten tener una característica, una descripción general de la personalidad, de cómo es la persona, cómo resuelve, cómo son sus actitudes asociadas a la persona, pueden ser cuantitativos, proyectivos, y los test nos permiten, los test psicológicos nos permiten conocer y predecir cómo esta persona puede rendir en el puesto laboral, ¿no? El test de dominó, y existen muchos otros, no estoy diciendo que estos son los únicos, nos permiten, el test de dominó, por ejemplo, nos permite conocer cuál es el potencial, la inteligencia, la potencial de inteligencia que puede tener el candidato. Hay muchas otras, como también los otros test que también ustedes pueden ver, nos permiten un poco conocer las competencias, y lo que se trata, pues, es conocer realmente internamente el mundo interno, crear canales. Los test psicológicos son esos canales para poder conocer. El ser humano es un mundo interior. Yo no podría decir que los test revelan todo lo que el ser de la persona, de un individuo, de un candidato, pero sí nos ayudan un poco a entrar en ese mundo y comprender y tratar de predecir de alguna forma cómo va a ser su desempeño dentro de la organización. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta, así que nuevamente nos vamos a la plataforma Mentimeter. Muchas gracias, ya todos vamos conociendo un poquito de esto. Dejo de compartir. Y nos ingresamos al siguiente. Ahora sí, volvemos a ingresar. Si ven mi pantalla, excelente. Entonces, por favor, ahora sí les voy a pedir que escribamos, respondamos. Dice, la técnica que sirve para medir las competencias, las habilidades y los comportamientos de los candidatos a través de una serie de actividades. Ahí está la respuesta, a través de una serie de actividades. Es la actividad la que permite para mí, que soy el evaluador, visualizar, observar su desenvolvimiento. Si dice que es líder, que es instante, yo tengo que visibilizar, observar ese líder. Si yo digo que tiene un nivel de comunicación efectiva, en este instante yo tengo que escuchar cómo es su nivel de comunicación, si es asertiva, su nivel de escucha activa. Si él dice que tiene la capacidad de negociar, yo tengo que en ese instante ver cómo está negociando. ¿Es un negociador duro? ¿Es un negociador blando? ¿Es un negociador parcial? ¿Es un negociador? ¿Qué tipo de negociador es? Entonces yo en este instante tengo que visibilizar.
¿Cómo se llama esta técnica? Prueba psicométrica, entrevista, assessment center. Vamos a esperar unos segundos. Y listo. Muy bien, muchas gracias. Excelente, la respuesta es el Assessment Center. Totalmente muy bien la respuesta. Muchas gracias por su respuesta. Eso me alegra que todos podamos comprender este proceso, este tema. Listo, vamos a seguir avanzando. Mantengamos ese nivel de atención, chicos. Y vamos a dar otro paso más. Vuelvo a hacer nuevamente la síntesis. Hemos visto lo que es el reclutamiento, la atracción del talento, el reclutamiento, la selección de personal, hemos visto lo que es el análisis de puesto, el análisis y la descripción del puesto, hemos visto las herramientas o las técnicas, algunas técnicas, profesor, todas las técnicas, bueno, algunas técnicas, la mayoría de ellas, que me parecen interesantísimas, y hoy vamos a dar un paso más. ¿Cuáles son las herramientas? Hemos visto técnicas y una herramienta. Una técnica requiere de una herramienta. Sí, de una herramienta. Así como el martillo, el alicate, etcétera. Tenemos una serie de herramientas, es aquellas que nos permiten manejar la situación. Cada técnica requiere de herramientas. Ahora vamos a ver las herramientas. Las pruebas psicométricas en línea. Y aquí usted puede visualizar, ¿no? ¿Cuántas plataformas hemos visto que existen en línea? Muchísimas. Las herramientas digitales permiten entonces aplicar pruebas psicométricas para evaluar personalidad, ¿sí? Habilidades cognitivas, pensamiento, análisis, síntesis, etcétera, etcétera. Las aptitudes y la actitud, las competencias de los candidatos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí yo presento una hojita, vamos a ver si de repente podemos abrir esta. ¿Sí se ve? Sí se ve. Entonces, por ejemplo, SHL es una empresa en donde que ofrece esos servicios, ¿no? Y esta página está en inglés, así que yo en este instante le he puesto el traductor para que todos podamos visualizar. Entonces, por ejemplo, dice acá, practiquen con el test, revisa los ejemplos de las preguntas, vamos a practicar. Vamos a poner un ejemplo, solo estamos acá mirando. Realiza el test de práctica, a ver, dice acá razonamiento deductivo, ejemplo de preguntas. Entonces, aquí, profesor, ¿esto es gratuito? Bueno, yo creo que algunas son gratuitas y otro hay que hacer un test de paga. Entonces, aquí la idea, esta aplicación lo que nos muestra es que podemos practicar. Pues sí, podemos practicar. Podemos hacer pequeños, mirar preguntas y poder tener alguna respuesta. Le dice acá, ¿cuál es la secuencia que sigue? Ya. Entonces la secuencia que sigue es esta. La respuesta correcta a este ejemplo es ya. Supongamos que lo apliqué, excitar, ok, acerté. Entonces yo en este instante estoy practicando con una de estas herramientas, que si usted se da cuenta, existen las herramientas, existe la técnica y todo ello, ¿sí? Entonces, y así, cada una de estas herramientas nos pueden ayudar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner en español. Entonces, esto es una plataforma que nos ayuda para lo que es el proceso de reclutamiento personal. Acá nos ofrecen las soluciones, desarrollo del talento, nos ofrecen las soluciones. Lo que quiero aquí mostrar con todo esto, mi interés no es que vender nada, sino más bien mi interés es que ustedes veamos que hoy, después de la pandemia, hay una serie de herramientas, la digitalización de los procesos cada vez va teniendo mayor cobertura en todas las empresas y por eso también es importante que nosotros también de alguna forma digitalicemos nuestra participación en esta era digital, en este reclutamiento 4.0, en la cual todos participamos, todos participamos. Y aquí vemos una serie de pruebas psicométricas que podemos encontrar actualmente, ¿no?
Ahora, lo que yo les hablaba, existen también softwares que nos permiten ayudar todo el proceso de reclutamiento. Profesor, el reclutamiento y la selección, sí, existen herramientas, los ATS son los que ayudan a todo el proceso, nos ayudan a todo el proceso de sistematización, van a través de los bots, van haciendo que el proceso, van a los bots, los chabots, son aquellos como pop-ups o burbujas que salen con preguntas. Cuando usted, actualmente, si usted entra telefónica o claro, usted entra a un WhatsApp y el WhatsApp empieza diciéndole muy buenos días, ¿cuál de estos procesos son? Marque uno, dos, tres, ya. Esos son los bots. Y estos bots, muchos de ellos con inteligencia artificial ya están totalmente programados. Entonces, el proceso de selección también funciona así en muchas las veces y lo vamos a ver en un video, que también lo he traído. Y esto nos permite a las grandes empresas, estamos hablando de empresas gigantes, que estos procesos están totalmente sistematizados, que esto permite todo el proceso. ¿Sí? Aquí yo he traído la aplicación de ATS. Los ATS permiten filtrar mucho el CV, que inclusive, porque los ATS revisan el Word, el PDF, de arriba a abajo, en función al requerimiento. Si yo, por ejemplo, he puesto Excel intermedio, esa palabra tiene que estar en tu CV. Si yo he puesto manejo de Power BI, herramienta contable X, manejo de indicadores con tal característica, por ejemplo. Entonces, lo que hace esta plataforma, esta plataforma lee el CV de tal manera que busca identificar esa palabra clave y poder darle así un puntaje. ¿Sí? Vamos a mirar brevemente esta plataforma. También está en inglés, pero aquí lo ponemos. Dice que la definición de ATS es un sistema de gestión de procesos de selección. Mira, acá dice, ayuda a gestionar su proceso de reclutamiento de principio a fin. Entonces, aquí el ATS nos da una característica, el software que se encarga desde la creación del puesto, la publicación, el manejar con la aplicación, las entrevistas, inclusive muchas de ellas son grabadas. Existen muchos software que antes de pasar por la entrevista propiamente con la persona que va a reclutar, ya tú la plataforma ya hace unas preguntas y tú te grabas con tu celular y finalmente hace todo este proceso, nos lleva ya a las últimas fases para que la persona o el reclutador finalmente pueda revisar y presentar ya al candidato, ¿no? Y todo de manera automatizada. Con esto lo que estoy tratando de decir es que es importante para nosotros el manejar todos estos procesos y conocer que existe. Ya vivimos en otro, entre comillas, no en otro mundo, pero sí todos los procesos están siendo más automatizados. Y los vamos a ver, ¿sí? Los vamos a ver en un video. Existe aquí también entrevistas por video, que es lo que hace un momento decía. Otra herramienta, las videollamadas, que la pandemia, pues, de alguna forma nos ha permitido conectarnos. Yo estoy, por ejemplo, desde el Callao. Yo sé que muchos están en distintas partes de Perú, algunos de repente en Huacho, en donde es la institución a la cual estamos en ese instante. Entiendo, y la videollamada nos ha permitido que todos en un punto de esta gran red podamos conectarnos, crear un aula virtual, entre comillas, y todos podamos escuchar la clase en tiempo real. Y, ok, las videollamadas son Zoom y Teams, pero esta plataforma, HireVue, permite más bien y hace por la inteligencia artificial que crea una persona o recrea una persona creada por la IA, hace las preguntas a la persona, a la futura candidata o candidato, las preguntas claves para ir filtrando en función a sus respuestas. Evalúa las características de la facilidad de la expresión de las palabras, los rasgos faciales, las expresiones faciales no verbales que utiliza la persona para validar
la información. Entonces, hay toda una serie de herramientas digitales que validan todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos diciendo. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Y también existen herramientas de simulación en la selección de personal. Jorge, en todos los puestos, no, no en todos los puestos, sobre todo en los puestos donde se trabaja lo que son TI, todos los puestos de lo que son base de datos, todo lo que es tecnología, actualmente inclusive el trabajo remoto nos ha permitido muchas de las veces trabajar todos de manera en un espacio, ¿no? Esas herramientas que están aquí permiten a los equipos, yo por ejemplo supongo estoy aquí en Perú, y desde otro país ingresamos, se presenta esta herramienta, y yo por ejemplo aquí mismo yo voy haciendo una programación con Python, por ejemplo, y un equipo está mirándome en tiempo real cómo yo voy programando, cómo yo voy poniendo los códigos o no, el dominio que puedo tener sobre alguna programación X que me están haciendo la prueba, o sea, un equipo que conoce y supongamos que somos 3 o 4 personas que en tiempo real se nos pone la misma tarea, no solamente es quien acaba rápido, sino también vamos viendo el desempeño, el manejo, la puesta en marcha del software en ese instante, obviamente pequeñas cosas, para poder evaluar y medir las condiciones y el manejo o el dominio de la herramienta en función al puesto que se requiera, ¿no? Yo les comparto algo, ¿no? Todo el año pasado estuve trabajando hasta este año en remoto, entonces nos reuníamos, yo estaba en otro lugar, algunas veces fuera del país, y desde allí nos conectábamos todos a trabajar en una plataforma, y ahí empezábamos a llenar las carpetas, recrear todos los trabajos que teníamos que hacer en tiempo real. Y yo les cuento un poco, eso yo no habría, si no hubiese venido la pandemia, yo no habría podido adquirir algunos elementos, desarrollar algunas herramientas, el uso de las herramientas, pero que es un proceso que nos ha llevado. Yo no soy tan joven, voy a cumplir 50 años, y con esto quiero decir que es importante durante todo nuestro proceso, mientras vamos trabajando y vamos profesionalizándonos, ir adquiriendo, ir mejorando para poder destacar, ¿sí? Eso también es importante. Existen también herramientas de pruebas técnicas, en las cuales permiten hacer una serie de evaluaciones. A ver, vamos a ver si aquí podamos mirar un poco de esto. Si me siguen, sí me están siguiendo. Vamos a poner, ok, para hacer las contrataciones, entonces hay una serie de evaluaciones que certifican, ¿no? Que evalúan al talento. Hay evaluaciones certificadas en que los psicólogos confían de 10. Entonces, aquí empiezan estas herramientas a establecer cuáles son las competencias técnicas. Por ejemplo, que sobre todo en el manejo de software, para lo que es ingeniería, que es lo que dice aquí, ¿no? Lo que es Python, que es programación, lo que yo le decía, ¿no? Estos software todavía están, gran parte, por no decir casi todos, están enfocados a los temas de tecnología. Y eso hay que comprender que poco a poco todo esto está alcanzándonos, ¿sí? También, bueno, los cuestionarios, ¿quién de nosotros no ha estado en un examen en donde se nos ha mandado Google Form, Typeform y otros más software que existen o cuestionarios que existen para poder medir el conocimiento, el conocimiento que todos tenemos. Inclusive nosotros, también, cuando terminemos todo este diploma, vamos a poder responder algunas preguntas y medir cuánto de todo lo que hemos aprendido podemos responder preguntas y así obtener una calificación, porque es necesario tener la calificación como una prueba, como un hito del aprendizaje que uno tiene, ¿no? A nivel cognitivo. Bien, entonces, también tenemos algunos elementos o algunas herramientas finalmente que yo quiero, para ir pasando a otro peldaño ya casi final. También conocemos las portales de empleo, ya eso vamos a hablar en otro momento. Existen las diferentes portales de empleo que también allí se puede publicar y también yo puedo ingresar mi CV.
Hay evaluaciones de desempeño laboral pues que nos permiten hacer comparaciones un desempeño anterior con el actual y mirar cuál ha sido el crecimiento o de repente el crecimiento o de repente estamos en la misma condición que el año anterior, ¿no? Y cuál es la brecha entre lo que hoy manejo, la situación actual, menos la situación anterior, ¿no? ¿Cuál es la brecha? ¿Existe brecha? ¿No existe brecha? ¿O estamos igual como el año pasado, etcétera, etcétera? Las entrevistas basadas en inteligencia artificial, que también les decía, que evaluaban no solamente lo que uno dice, sino también las expresiones no verbales, la gamificación, aplicar una serie de herramientas de juegos. Espero que la próxima semana, perdón, la siguiente sesión podamos traer algunas de esas herramientas para seguir a través de la actividad lúdica, a través de la plataforma, podamos seguir participando y también es una forma de trabajar toda esta serie de procesos en todo esto y las referencias digitales que también son importantes. Bien, vamos nuevamente a nuestras preguntas. Creo que esto ya... Ah, no, no. Ya. Dice así. ¿Cuáles son las herramientas que recrean entornos o situaciones laborales específicas para evaluar cómo un candidato se desempeña en tareas similares o del puesto? Creo que esto hemos respondido. A ver, permítanme un minutito, voy a dejar de compartir. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces vamos con lo siguiente. Por favor, vamos a ingresar a la siguiente pregunta, así que por favor les voy a pedir que ingresemos. Permítanme. Listo. Ya, ahora sí, ingresamos. Herramienta que recrea un entorno o situaciones laborales específicas para evaluar cómo un candidato se desempeña en tareas similares a las de un puesto. Ya, a ver, por favor respondamos en ese instante. Muy bien, les voy a pedir por favor que ingresen. Gracias, gracias. Tenemos 15, 17. Ya, unos minutos más. Ya, muy bien. Entonces aquí cerramos para seguir avanzando. ¿Cuál es la respuesta aquí? Son las simulaciones de trabajo. Claro. Las ATS, vuelvo a repetir, las ATS son una serie es un software que lo que busca es filtrar todo el proceso de selección. Es una herramienta que permite medir si, por ejemplo, las competencias, las obligaciones o las tareas o la experiencia o el manejo de un software que se requiere para el puesto están plasmados en tu CV. Analiza el CV. Entonces, en función a ello, le va dando una puntuación. 20%, 10% del requerimiento. Entonces, lo que uno busca es que tenga, pues, 80%, 90%, ¿no? Que se vaya aproximando más a 100. Entonces, los ATS son una serie de filtros. La prueba técnica lo que mide es alguna competencia, algún dominio, de alguna herramienta para el puesto. Y la simulación del trabajo es lo que recrea algo similar a lo que ocurriría en un puesto laboral y el mejor desempeño es el que encajaría en la organización. Muy bien, muy bien. Vamos ahora sí a... Uy, 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 sí, espejo infinito. Ahora sí, vamos a continuar. Eh,
Nos quedamos aquí. Ya, muy bien. Vamos a hablar un poco de las entrevistas, ¿sí? Entonces, una entrevista viene a ser una conversación, un diálogo entre un reclutador o de repente un representante de la empresa con el candidato que está buscando insertarse en el puesto laboral. Entonces, hay que comprender lo siguiente. Durante la entrevista, no solamente uno se presenta a la empresa, la idea es que el reclutador conozca a la persona, no es solamente eso, sino que también a través de la serie de preguntas, a través de las preguntas que hace el reclutador, lo que busca es visibilizar las competencias que tienes, la experiencia, el manejo de algún software durante toda la entrevista. Entonces, es importante, entonces prepararse. Uno puede prepararse. Y uno debe comprender que es importante porque en la medida que nosotros también vayamos, no solamente con tranquilidad, con seguridad, sino que también es importante saber responder las preguntas, contextualizar nuestros ejemplos, practicar los ejemplos que se van a exponer, que no sean tan largos, tan extendidos, que sean muy concretos, que sean lo más claros posibles y que pongan en vitrina la competencia y la expertise que tú puedes tener, ¿sí? Existen algunos tipos de entrevista. Bueno, tenemos la entrevista individual, la entrevista de grupo, telefónica, individual, como una persona. A veces el entrevistador hace una entrevista grupal para conocer el desenvolvimiento no solo de una persona, sino de todos. Hace un filtro a través de una entrevista telefónica, la entrevista en línea, que también lo conocemos por la modalidad, y la entrevista por competencias, que lo hace a través de la metodología STAR. Solo quiero mencionarlo esto, ¿no? La metodología STAR es el reclutador, por ejemplo, le dice a alguien que estoy buscando, por ejemplo, un coordinador de almacén. Entonces le digo, a ver, señor Juan, por favor, me gustaría que me cuente me gustaría que me cuente alguna experiencia, alguna situación en la cual usted haya sido un ejemplo un ejemplo en el equipo que usted perteneció en su trabajo anterior. Entonces, o le puede decir, señor Juan, me gustaría que usted evoque alguna situación en la cual ustedes tenían un plazo muy menor para poder alcanzar el, el mantenimiento o el control de todo el almacén, y me gustaría que cómo se organizó, cuál fue la situación, cómo lo resolvió y cuál fue el resultado. Entonces, esta serie de preguntas son parte de la metodología STAR, en donde se le pide al candidato, cuéntame una situación, cuál era la tarea, qué necesitaban hacer, cómo tenían que actuar la tarea, qué acción estableciste, cuál fue tu rol que ejerciste y cuál fue el resultado. Entonces, aquí a través de esta pregunta, nosotros evidenciamos si la persona o no, primero, esta experiencia que nos relata es verídica, segundo, cómo manejó la situación y si la estrategia que utilizó fue la mejor y cuál fue el resultado que obtuvo, ¿sí? Entonces también tenemos las entrevistas conductuales por preguntas situacionales que también van de esa misma línea. Y todo ello en la entrevista nos va a permitir tener una información muy concreta y muy clara de quién es la persona a la cual estamos entrevistando. Y si la información, producto de la aplicación de los test psicológicos, por ejemplo, tiene un buen puntaje en el test, entonces esto se tiene que ver reflejado en la entrevista. Vamos a ver un poco sobre las tendencias y las tecnologías en el reclutamiento. Y aquí sí me gustaría poner este video que escuchemos brevemente. Ya vamos cerrando. En relación, me comentan por favor si se escucha el audio. Es lo primero que quiero validar.
¿sí? ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha? ¿No se escucha? No, listo. No, profesor, no se escucha. Ya, déjame un ratito, voy a volver a compartir. Acá dice compartir también con audio. Eh, Pantalla completa. A ver, dice aquí para completar. A ver, voy a hacer lo siguiente y ustedes me dicen si se puede ver desde aquí ya. A ver, ¿aquí sí se escucha? No, me dicen que no. A ver. Sí, no es un link, es un video que está incrustado en el PPT. Por eso es que no puedo mandarlo. Sí, entonces es un tema por eso. Sí, dice que compartir audio en la pestaña. Para compartir audio, comparto en la pestaña. Ah, ya no se puede. Pensé que se podía. Sí. A ver, vamos a salir de aquí. Ah, mm, sí, no se va a poder, perdónenme, pero no, yo pensé que sí se podía. A ver, voy a hacer este último intento. Aquí. ¿Se escucha? No. Bueno, solo para resumir en todo caso, perdónenme, pero sí, aquí sí hay un problema de manejo de la herramienta, sí. Creo que debo traer video en YouTube. Entonces yo creo que por ahí sí va a ser un temita que hay que trabajar. Listo, bueno, entonces yo les comparto, a ver si de repente me van entendiendo. A ver, lo que busca este video, este es un video en donde se explica que actualmente la IA nos está permitiendo utilizarse en el reclutamiento. Entonces acá dice que Unilever ha implementado una serie de procesos en lo que es para mejorar la eficiencia en los procesos de selección, la selección de reclutamiento y selección. Entonces aquí comenta, este es un avatar, ¿ah? Es un avatar creado por la IA y este video está hecho 100% por la IA. Hace uso de dos empresas que todos sus procesos de reclutamiento y selección están totalmente digitalizados por la IA. Esto es en el Reino Unido. Uno es el Hotel Hilton y lo otro es el tema de la Unilever, ¿no? Que es la empresa que hace un momento presenté. Ambos comenta la presentadora que en ambos hay una inversión muy grande, más de $1 millón, en todos estos procesos de digitalización, debido a que los procesos que también aquí ocupan es muy grande, ¿no? Entonces acá HireVue es una de esas software, por ejemplo, hace un momento les decía de que este software lo que hace es automatiza todas las entrevistas. El reclutador lo que hace es programar los links de las personas, hay una información que hay que
que hay que establecer en el software para que llame, se contacte, haga las preguntas, haga una evaluación de no solamente de las respuestas, sino que también del lenguaje no verbal, y a partir de ahí genera un reporte, ¿no? Smart Recruiters es un chatbot que también trabajado por la IA, que hace preguntas a través, va filtrando la información, así como les decía que existen hoy en Claro, en Movistar, pero es más sofisticado en el sentido que hay preguntas que se han programado para que pueda responder durante el proceso del reclutamiento, ¿sí? Aquí también existen otras empresas, por ejemplo, Lever IA es una empresa o un software que hace puras evaluaciones cognitivas de habilidades, y aquí hay una prueba de juegos cognitivos, psicométricos, que se utilizan para medir el nivel de análisis, de síntesis, de inteligencia en algunos casos, para algunos procesos de reclutamiento y selección del personal. Actualmente también se hace uso de lo que es People Analytics, que es el análisis de personas. Es decir, toda la organización, a ver, permítanme un ratito. Ya está. A ver, permítanme un ratito. Ya, entonces les decía, People Analytics es una estrategia que se hace uso en las empresas, en donde uno alimenta una Big Data, en donde va estableciendo métricas en función a las características de persona. Por ejemplo, si voy diciendo que en el analista de contabilidad o por algunos puestos, voy clasificándoles cuáles son los perfiles por ejemplo, que mejor han asumido el reto del puesto, para yo poder buscar esas características, buscar esos perfiles exactos para generar mayor compromiso, mayor engagement, mayor colaboración, y poder asumir los desafíos que tienen las propias empresas por los cambios que existen. Entonces, esta estrategia nos permite conectarnos con las personas, con las características y las cualidades adicionales que pueden tener en relación al perfil, la experiencia, los estudios, la formación, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar también ha traído muchos elementos, pero eso, vuelvo a repetir, pocas empresas hacen uso de esta estrategia para poder implementarlos en su estrategia de selección, ¿sí? Y finalmente, y con eso voy cerrando, es el uso de las redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales no solamente hoy comunican situaciones en las cuales nos encontramos, sino también se hacen uso para poner en vitrina para poder atraer a los candidatos idóneos y poner en vitrina las solicitudes o los puestos que se requieren que el talento los asuma. Entonces, esto es importante durante todo el proceso, y aquí presento algunas redes o plataformas digitales que podemos conocer, que podemos aplicar y que más son los que se usan en nuestros procesos de reclutamiento y selección. Yo creo que todo este aprendizaje ha sido para mí muy reconfortante, el poder compartir, el poder estar aquí con ustedes. Quiero agradecer primero por su tiempo, por su dedicación, por su esfuerzo. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ya es la hora, y sí, estoy muy agradecido por su tiempo y por permitirnos